Bien, el día de hoy vamos a poder ver el proceso de levantamiento catastral en un proyecto real, y es una de las experiencias más importantes que se puede llevar en el tema de catastro. Desarrollar catastro en el Perú todavía es una nueva idea, es una nueva especialidad, es una idea en crecimiento, es una innovación para nuestro país. Entonces, desarrollar proyectos de catastro conlleva a un trabajo intenso en todas las ciudades. En Lima mismo, cada uno de los distritos no se ha desarrollado catastros completamente. Llámese, por ejemplo, Distrito de San Juan de Lurigancho no tiene catastro concluido, completo, georreferenciado, con WGS 84 todavía. Los otros distritos están en proceso. Dado la dimensión y la magnitud del territorio de cada uno de los distritos, nos va a conllevar a un trabajo muy intenso y muy dinámico, sobre todo para el desarrollo de nuestras ciudades. Entonces, como en inicio de este diplomado mencionaba que el tema de catastro no solo es observar el tema de rentabilidad o el tema de relacionar con los pagos de arbitrio. El tema de catastro conlleva al planeamiento de la ciudad en sus necesidades, en sus deficiencias, en sus proyecciones y sobre todo si estamos logrando qué calidad de vida estamos logrando en cada una de las ciudades o en cada uno de los territorios del distrito o en cada uno de los espacios donde habitamos. Entonces el catastro siempre va a estar relacionado al tema ciudad, al tema de desarrollo, calidad de vida y al tema de la persona humana, al tema del ciudadano. Y lo otro está relacionado a un plan de ordenamiento territorial y también está relacionado al tema medioambiental y desarrollo sostenible, que hoy por hoy toda ciudad debe tener un nivel adecuado de calidad de vida, de desarrollo sostenible y sobre todo de planeamiento urbano, ¿no? De expansión urbana. Entonces, bajo todo ese concepto, hoy día vamos a entrar a ver un caso típico que se ha desarrollado en un distrito muy importante como es la ciudad del Cusco, el distrito de San Jerónimo, y vamos a ver cuál ha sido el proceso de todo este proceso de levantamiento catastral. El distrito de San Jerónimo se encuentra en la provincia, en el departamento de Cusco, tiene como ubicación y extensión, ¿no?, una serie de zonas y ciudades y límites territoriales, ¿no? Entonces, como comunidades territoriales se encuentra la comunidad campesina de Collana, Chahuaspuquio, Conchacaya, Zunco, y podemos decir Huacoto, Villa Rinconada, Picol, Orgonpuquio y la Asociación de Pequeños Propietarios de Pampachacra, ¿no? Este es el distrito, la zona urbana del distrito de San Jerónimo. Entonces, la zona a desarrollarse como catastro, como podemos observar, nuestras ciudades se encuentran en un proceso muy nuevo de labores de catastro y sobre todo de información nueva que se pueda generar en estas ciudades. Por ejemplo, este distrito ha tenido un crecimiento en todas las partes posibles de tener vivencias y habitabilidad. Sin embargo, el territorio ha
al levantarse como catastro es una zona de importancia, sobre todo para efectos de interés de gestión municipal. Entonces, si nosotros quisiéramos ver el tema de catastro desde sus varias fases de aspectos en desarrollo y procesamiento, tendríamos que tomar toda una gama de información y procesar esos datos. Pero sin embargo, hoy día vamos a ver un tema de levantamiento catastral, sobre todo por temas de gestión municipal. Procesamiento de levantamiento catastral. Para el proceso de levantamiento catastral se va a tener dos tipos o dos campos muy importantes. El levantamiento catastral, que consiste en la información gráfica y alfanumérica. ¿Y qué significa tener una información gráfica y alfanumérica? Significa tener, uno, toda la base gráfica de la ciudad. Segundo, la caracterización del levantamiento catastral. Como tercer punto, el control de calidad del levantamiento de información catastral. Como cuarto punto es el procesamiento de información de todo el levantamiento catastral. Quinto es la sistematización del levantamiento catastral. Y a partir de esa sistematización existe otro campo que se llama declaración de zona catastrada. Quiere decir que ahí tenemos como un primer punto, ¿no?, la solicitud de rangos de código único de catastro, que se llama CUC, ¿no? Y en ese rango se otorga, bajo ciertos días hábiles normativos, el rango CUC. Como segundo punto de la zona catastrada vamos a tener la cartografía y base de datos de la zona catastrada. Esto se remite de conformidad a observaciones bajo un lapso de tiempo de 60 días hábiles. Tenemos un tercer punto donde existe el levantamiento de observaciones, un rango de tiempo para el levantamiento de observaciones. Quiere decir que cuando una zona ha sido catastrada y se hace la publicación, cualquier usuario, si tiene un error en sus datos personales o un error en sus datos de manzana, código de predio o dimensiones, puede hacer la observación del caso, ¿no? Y eso tiene una duración de 45 días hábiles, ¿no? Y si no hay ninguna observación, entonces prácticamente se da un consentimiento, una conformidad. Y luego de ese proceso tenemos un tercero. A la declaración de zona catastrada vamos a tener un manejo a futuro de mantenimiento de la zona catastrada. O sea, ¿qué quiere decir? Que en esa zona declarada zona catastrada se va permanentemente a actualizar la información tanto de la base gráfica como de la base alfanumérica, y también la información de la base de datos que se pudiera obtener de cada uno de los predios catastrados, ¿no? El catastro, decía desde un inicio, es una información dinámica y sobre todo de un compartimiento en tiempo real. Hoy día podemos desarrollar el levantamiento de información de una unidad de vivienda o de cualquier predio, y al día siguiente o a la semana ese predio puede convertirse en otra fase o en otro proceso de dinámica. Entonces, por eso el catastro siempre tiene que tener esta fase de mantenimiento y control, ¿no? Entonces, todavía esas fases
hasta el día de hoy no se ha logrado establecer claramente con responsabilidad en las municipalidades. Muchas veces los levantamientos catastrales se han desarrollado el primer proceso de levantamiento catastral, la información gráfica y alfanumérica. Luego se ha declarado zona catastrada, pero el mantenimiento ha sufrido fallas en el proceso de actualización catastral. Entonces es importante subrayar en este sentido para que en este tema catastral los distritos y las ciudades siempre conlleven paralelamente toda una información actualizada en tiempo real. Bien. Entonces podemos decir que, en resumen, la planificación urbana, el saneamiento de la propiedad va a estar relacionado en este caso para el tema de gestión municipal, orientado como objetivo la recaudación tributaria. La caracterización. ¿Qué pasa con el tema de caracterización? Cuando hablamos de caracterización, se habla sobre todo de la recopilación de información existente. ¿Cuál es la información existente de una zona a efectuarse el tema de catastro? Primero, se tiene que tener un plano base de la zona o del distrito. Luego, o un plano base de la comunidad o del distrito. Un plano de codificación de vías. La ficha de levantamiento catastral con esquemas gráficos. El padrón de contribuyentes del sistema de rentas. Carpetas prediales de rentas. Plano de restitución del distrito. Plan de desarrollo urbano de la provincia, ¿no? Entonces, la caracterización viene a ser tener la información tanto de base de datos de los habitantes y también para el cruce de información con los datos que se va a obtener y su actualización en la información. Y también, obviamente, tiene que estar relacionado al plan de desarrollo. Pero como vemos, en este caso se ha dado como objetivo para un tema de recaudación tributaria, ¿no? Pero la orientación podríamos tomarlo, ¿en qué sentido? Podríamos desarrollar información para el tema de desarrollo urbano también, ¿no? Porque tanto el levantamiento topográfico como la toma de datos de cada uno de los predios siempre debe estar conllevado a analizar más, porque todo dato que se recoge, tanto desde el punto de vista topográfico, como del dimensionamiento o toma de información de cada uno de los predios, nos va a llevar a varios tipos de análisis. Por ejemplo, si nosotros empezamos a evaluar el tema cómo una construcción de vivienda se ha construido, si se ha construido con los espacios correspondientes, ¿no? Con los parámetros técnicos correspondientes. Y bien sabemos que en el Perú lo que prevalece antes de los parámetros técnicos es el parámetro de la autoconstrucción. Entonces, en el parámetro de la autoconstrucción, muchos de los predios construidos no se respeta las áreas, los accesos, la habitabilidad, el confort, los parámetros técnicos de las escaleras, los diseños, los espacios de iluminación, los espacios de seguridad, los espacios de discapacidad. Entonces, imaginémonos si tomamos el catastro de un predio y empezamos a analizar sobre todo llevamos esos análisis técnicos, a qué calidad de vida está destinado ese predio, y obviamente si resumimos en una manzana una serie de análisis de cada predio conllevado a ello,
podemos darnos cuenta cuánto tenemos por mejorar. Cuánto tenemos por mejorar. Por ejemplo, para sin ir demasiado lejos, la altura de una escalera, el paso y contrapaso debe tener una dimensión. Un promedio tanto para diferentes tipos de edificación. Por ejemplo, ya sea vivienda, ya sea colegio o digamos edificio de carácter público o de uso común. Todo eso tiene una normatividad técnica. Entonces, cuando, por ejemplo, en cualquier lugar donde nosotros nos vamos, nos encontramos con la ingrata sorpresa, el paso es de 20. Pero si un niño camina en esa vivienda y da un paso de 20, su paso no va a ser posible de dar 20. Entonces, ¿qué sucede? Sufre accidente, ¿no? O nos vamos a una vereda. La vereda tiene un paso o un alto de 25. Si un niño camina, o un discapacitado, o una persona de tercera edad, o una persona normal, la persona normal está graduado mentalmente a dar un paso de 17 a 18 centímetros de alto. Si excede de eso, es un peligro. Entonces, si nosotros no podemos evaluar el detalle cómo está construida nuestra ciudad, vamos a encontrar una serie de deficiencias, una serie de análisis, sobre todo con el objetivo de mejorar cuánto podemos seguir mejorando nuestra ciudad, sobre todo para la habitabilidad, confort, desarrollo, etc. Por ejemplo, podemos encontrar en una sección de vía, de repente la sección de vía en esa zona debería ser 8 metros y tiene 6 metros, o tiene 5 metros. Entonces, ¿qué sucede? Puede suceder una inundación natural, o puede ocurrir, digamos, algún movimiento sísmico. O sea, no tenemos accesos para los espacios de seguridad, ¿no? O los postes están pegados a los segundos pisos, tercer piso, ¿no? Ocurre en cortocircuito. ¿Cuántas veces hemos visto que cuando estaban construyendo un techo se han electrocutado porque el cable eléctrico estaba pegado a la pared, ¿no? Entonces, muchos de esos detalles vamos a encontrar en los análisis y evaluaciones de catastro. ¿Por qué? Porque en el tema topográfico se hace un relevamiento de información muy rico, desde tema de toma de alturas, toma de secciones, el toma de frentes de lote, toma de información de los buzones, toma de información de los postes, toma de información de las griferías para los hidrantes, ¿no? Y todas las informaciones de parques, áreas, relevamientos de elevación, de superficie, de relación natural con los ríos, las quebradas, las pendientes. Entonces, imaginémonos la información que recoge catastro. Es una gama. Nos convertimos en un laboratorio de análisis. Es que eso debe ser catastro. Eso debe ser. ¿Para conllevar a qué? A tener las previsiones de casos y sobre todo también mirando hacia adelante, ¿no? Entonces, y obviamente ahora en estos tiempos ya tenemos un Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente ya está aplicando normas, ¿no?, que se tienen que ir profundizando cada día más. Entonces, en esa profundización, obviamente cada ciudad debe empezar a conllevarse en qué nivel de desarrollo se encuentra, ¿no? Como el PNUD, ¿no?, lo que se llama el Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Cada distrito está catalogado de acuerdo a un nivel socioeconómico y económico, cómo está catalogado cada distrito y en qué puesto se encuentra, un ranking, ¿no? Entonces, igual, en el desarrollo de infraestructura, cada uno de los distritos obviamente tiene que orientarse a mejorar todo ese índice de desarrollo. Bien, delimitación del área a catastrar.
Para la delimitación del área catastral vamos a tener series catastrales, codificación de vías, manzaneo catastral, codificación de lotes, habilitaciones urbanas, planeamiento de trabajo en campo, sensibilización y armado de carpetas. Y aquí está la sectorización. Se ha hecho la sectorización de acuerdo al interés y prioridad del proyecto. Entonces se ha sectorizado sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5 para poder desarrollar el trabajo en una forma adecuada y sistematizada de la zona a catastrar, ¿no? Luego tenemos la determinación de series catastrales, ¿no? Determinación de las series catastrales. La determinación de series catastrales no es más que la delimitación del plano a nivel nacional y poderlo llevar a través de una serie de cuadrángulos, a través de coordenadas norte y este, de latitud y longitud, y podamos obtener un cuadrángulo pequeño de la zona a catastrar, ¿no? A nivel del país existe una serie de cuadrángulos, ¿no? de 1 kilómetro, ¿no? De lado, ¿no? A más, ¿no? Entonces esos cuadrángulos lo vamos a ir conllevando hacia una ciudad, ¿no? En esa misma escala. Entonces al final terminamos haciendo un cuadrángulo pequeño, ¿no? En esta ciudad. Entonces, por ejemplo, esta es la zona a catastrar, ¿no? Este es un cuadrángulo pequeño. ¿Cuál? ¿Por qué todos son con diferentes colores? Ah, ya. O sea, quiere decir, estos cuadrángulos indican ya varias relaciones, por ejemplo, de interés, ¿no? O sea, puede decir estos colores, con este tipo de cuadrángulos, puede estar a una zona de alta elevación, ¿no? Este puede determinar otro cuadrángulo determinado a otra característica, ¿no? Y de esta misma manera relaciona a otro tipo de... Depende en cada cuadrángulo qué característica quisiéramos tomar, ¿no? Entonces el Perú siempre, y cada país está desarrollado a través de cuadrángulos, ¿no? Entonces esos cuadrángulos tienen una relación. Bien, luego de la caracterización se pasa a la codificación de vías. Quiere decir que cada vía, tanto las avenidas principales, los quirones, las calles, los accesos menores, van a tener una codificación de vías, ¿no? En la codificación de vías está explicado de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Podemos revisar ahí una serie de información del tipo y forma cómo codificar las vías, ¿no? Luego de ello pasamos al manzaneo catastral. Quiere decir, nos vamos ya internando un poco a las manzanas y ir codificando las manzanas, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver esta manzana está codificado como 024. Esta otra manzana tiene un código de 033. Esta otra manzana tiene como código 034, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en las fichas catastrales siempre vamos a ingresar esos códigos, ¿no? 10 lotes que como código van a tener como manzaneo catastral 034, ¿no? Y luego viene ya otra codificación de lotes, ¿no? Lotes, puertas, etc. Eso ya en las fichas, ¿no?
pero ahorita es el manzaneo y codificación de manzaneo catastral, ¿no? Codificación de lotes. Después de la codificación de manzaneo catastral, pasamos a la codificación de lotes. Entonces, en la codificación de lotes, ya tenemos más a detalle, ingresando obviamente el código de manzana, y también en la codificación de lotes va a entrar el tema de sectores, ¿no? Sectores, sector 2, vamos a priorizar sector 2, y también va a ingresar lo que se llama el tema de habilitaciones urbanas. El tema de habilitaciones urbanas. Si ese sector está aprobado o no su habilitación urbana, ¿no? Si está aprobado. Porque ¿qué plano vamos a tomar para catastrar? Se prioriza el plano de habilitación urbana, aprobado, ¿no? Otros pueden estar por aprobarse, otros en trámite, ¿no? Otros no tendrán habilitación urbana, ¿no? Entonces todo es una fase, una secuencia de análisis del tema de habilitaciones urbanas, ¿no? ¿Y qué requisitos tiene que tener para que se haga la habilitación urbana? Bueno, para la habilitación urbana tiene que cumplir los requisitos, sobre todo de tener los accesos, las vías, los sistemas de redes. Y eso, por ejemplo, yo conozco lugares en los que está todo bien ordenado, pero aún así no es una urbanización, sino es por ejemplo, un pueblo joven, por decirlo así. Ya. Eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, para la habilitación urbana o para la aprobación de la habilitación urbana, obviamente tenemos que ver si esa área o esa zona ya tuvo un cambio de zonificación. 1, 2. Si ya esa área no está en propiedad privada. Muchas de las habilitaciones urbanas están paralizadas por el tema de propiedad. O sea, puede estar en una propiedad privada, o denuncio, o zona no autorizada, ¿no? O sea, eso conlleva que la habilitación urbana no sea aprobada por la municipalidad. Tenga observación. ¿Qué beneficio hay de que, por ejemplo, sea un pueblo joven o un asentamiento urbano que sea luego una urbanización? ¿Qué beneficio? ¿No hay ningún beneficio? Que sea, no, la denominación, si es, o sea, a ver, si es una urbanización, la urbanización siempre va a cumplir con unos parámetros técnicos de vías, de secciones, o sea, tiene que cumplir una serie de equipamiento, ¿no? O sea, en otras palabras, la habilitación urbana tiene que cumplir una serie de parámetros técnicos, ¿no? Así es considerado. Si no cumple esa serie de requisitos con los parámetros técnicos, entonces no está considerado como la habilitación urbana o como una zona urbana, ¿no? Urbanizada. O de repente no tiene secciones de vías adecuadas, o no lleva, digamos, un esquema de vías adecuadas, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando tiene habilitación urbana, sí, tiene que cumplir todos los porcentajes para equipamiento, para vías, accesibilidad, etc. ¿Dónde podría ver cuáles son todos los requisitos que piden para que se pueda habilitar? Habilitación ya. Para la habilitación urbana nos orienta el tema del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es la norma matriz que nos lleva al tema de habilitaciones urbanas, ¿no? Y las normas municipales, ¿no? Y las normas municipales y su reglamento. Y las normas municipales, ¿no? Las normas municipales sobre todo están relacionados a los temas de zonificación. Empiezan de la zonificación, y de acuerdo a la zonificación es donde aprueban, donde desaprueban, si se puede crear
una habilitación urbana o no, ¿no? De acuerdo a la zonificación. Pero sin embargo debemos decir algo. Nuestros distritos todavía carecen de esa información real. Entonces, ¿qué sucede? Hay un desfase de información entre la Municipalidad de Lima y las municipalidades distritales respecto a las zonificaciones, ¿no? Entonces no está claro eso. O sea, no existe información a tiempo real, actualizada respecto a todos esos temas. O sea, es un trabajo muy intenso que realizar. ¿Pero eso tendría que encargarse la Municipalidad de Lima o la Municipalidad distrital? Ambas, obviamente, ¿no? Tiene que relacionar ambas. O sea, la Municipalidad de Lima también es la municipalidad por una ley especial, también es región. También es región. Y como tal, como región, rige a todos los distritos de Lima y debe conllevar a un trabajo de articulación para el tema de zonificación, ¿no? Pero sin embargo ocurre ciertas cosas. Por ejemplo, hace poco en Surco tenía una zonificación importante de residencial, pero Lima lo cambió a comercial. Entonces, o sea, si el distrito aprobaba como una zonificación de carácter residencial y Lima lo modificaba a una zona comercial, o sea, había una colisión, ¿no? Hubo un problema de Surco y Lima sobre ese tema. Entonces, así, solo ese ejemplo nos podemos hacer para poder indicar cómo el tema de zonificación y el tema de información actualizada nos falta muchísimo trabajar. Entonces, ¿pero está en nuestro derecho exigir eso o eso se encarga el propietario del terreno? No. Para el tema de habilitaciones urbanas, o sea, cada sector, cada zona o por los distritos deberían ponerse de acuerdo cómo trabajar en una forma horizontal ese tema, ¿no? Para uniformizar criterios e ideas, ¿no? Y sobre todo avanzar en el objetivo. Pero debo decir, por conocimiento e información, hay un desfase de información, ¿no? Por eso, empezando, sobre todo, de la forma como se está empezando, ya es bastante, ¿no? En estos aspectos. Sí, pero también a eso que nos lleva a que nuestra condición se degenere, ¿no? No haya condiciones adecuadas. No haya condiciones adecuadas, ¿no? En servicios, etc. Bien, planeamiento de trabajo en campo. Para el planeamiento de trabajo en campo tenemos primero el tema topográfico, siempre el tema topográfico. Entonces siempre vamos a realizar el relevamiento de información del equipo de topografía para tener la información real con qué elementos físicos estamos contando. En otras palabras, a actualizar la base cartográfica que se tiene. ¿Por qué? Porque también en el tema cartográfico no se ha actualizado. O sea, la cartografía está desfasada, ¿no? Nos dan una cartografía y ya existe 2 ciudades más, 3 ciudades más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer el relevamiento real de la cartografía nueva, ¿no? Una actualización de la... Entonces se trabaja a través del equipo de topografía y se empieza a trabajar a través de los equipos de topografía constituidos por un topógrafo, 2 auxiliares, brigadas de topografía o brigadas también de levantamiento de información alfanumérica, que está constituido por un supervisor y grupos técnicos de catastro, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, primero se hace un relevamiento de información en topografía. Luego del relevamiento de información en topografía ingresan las brigadas de levantamiento de información alfanumérica. Quiere decir el equipo técnico que va a ingresar a los predios
y va a medir cada uno de los predios y va a empezar a desarrollar si tiene un piso, 2 pisos y qué características tiene, si es consolidado o no consolidado, etcétera, ¿no? Ya se detalla en la ficha. Luego el tema de sensibilización. El tema de sensibilización es muy importante porque viene a ser una relación entre la municipalidad y el ciudadano y el ente técnico que va a desarrollar el tema catastral. Por lo común en el tema de sensibilización, cuando el poblador o el ciudadano escucha que se va a hacer catastro, lo primero que la persona o el propietario relaciona catastro con soles. Me van a actualizar el dato de mi predio y en la siguiente me va a venir la facturación. Es la primera relación que la persona o el propietario tiene al escuchar catastro. Es por eso que tenemos que invertir ese mensaje. En vez de que el propietario escuche catastro como una afectación a su economía, tenemos que invertir el mensaje y hacer que el catastro, muy por el contrario, sea para un tema de planificación territorial, prevención y un estudio y análisis de la calidad de vida. Obviamente el catastro es amplio dentro de todas sus gamas, por eso menciono que el catastro debemos implementar en toda su dimensión, ¿no? Entonces, cuando se empieza a implementar un tema catastral, el propietario de un predio relaciona el tema catastro con una facturación en el mes siguiente. Entonces, al sentirse afectado con una facturación para el mes siguiente, siempre en el tema catastral, la población o el ciudadano siempre pone una resistencia. Entonces, cuando en las zonas donde hemos trabajado el tema de catastro, siempre le hemos explicado que el tema de catastro no solo es el tema de cobro de rentas. El tema de catastro es una herramienta tan importante para desarrollar la ciudad. Cuando hemos conversado con muchos de los pobladores, en ese sentido, el poblador se ha sentido atendido en su necesidad y en sus problemas. Y es lo que es la orientación del catastro, en su esencial sentido, ¿no? Entonces, hemos tenido la accesibilidad y la experiencia de poder desarrollar catastros con tranquilidad en los sectores donde hemos llegado. Pero a priori siempre vamos a encontrar una resistencia de la persona cuando se le habla de catastro. Y eso ocurre en todos los distritos, sin excepción. Lima y provincias. Pero tenemos que, por eso menciono, para el tema catastral debemos desarrollar un catastro mucho más completo, atendible hacia el ciudadano. Entonces, tenemos que ponerle rostro humano al tema de catastro, ¿no? Entonces, en el tema de sensibilización, tenemos que tener las estrategias adecuadas, los planes adecuados y sobre todo la sostenibilidad adecuada para que ese catastro no solo resulte en una afectación, sino al contrario, un bien atendible al ciudadano. Eso debe ser el objetivo fundamental y es el objetivo fundamental de toda gestión municipal o toda gestión de gobierno regional o nacional. No va en función de afectar al ciudadano. Su orientación no es afectar, es hacerle sentir el bienestar de esa gestión. Entonces, debemos transformar el catastro hacia esa función, mucho más interesante. ¿Bien? Entonces, en el tema de sensibilización tenemos que reestructurar varias cosas y estructurar un plan integral para el tema de catastro, desde los gobiernos locales a los gobiernos regionales. Capacitación al personal. Antes de intervenir en el lugar a catastrarse, siempre se desarrolla
el tema de capacitación de todo el equipo técnico, tanto de las áreas que van a intervenir y como también de las estrategias y zonas a intervenir. Entonces, en este caso, para este ejemplo, primero tenemos un rubro para la capacitación del equipo de topografía, en capacitación de manejo de estación total, toma de datos, toma de información, entrenamiento tanto del operador como también de los auxiliares, asimismo de la transferencia de información, tanto en gabinete y como el manejo de información en gabinete y la calidad de información en gabinete que se pueda desarrollar para efectuar el levantamiento catastral a través de técnicos catastrales. Entonces, con un buen entrenamiento de los técnicos de topografía o del área de topografía para la toma de datos es muy importante. ¿Qué datos debemos tomar? ¿Cómo debemos tomar? Y luego, con los auxiliares o los asistentes, cómo desarrollar la toma de datos en un tiempo récord y eficaz y mucho más productivo, ¿no? En estos casos, cuando trabajamos para temas de la municipalidad, en convenio con el Ministerio de Vivienda, que es el ente rector del órgano de COFOPRI, para la toma de información, muchas veces los técnicos que van desde el ministerio a través de COFOPRI tienen el conocimiento adecuado del manejo de información, de los temas de manejo de equipos. Y como es un convenio, el personal auxiliar siempre es suministrado por la municipalidad o la región. Entonces, en estos casos siempre hay ciertas observaciones y también ciertos requerimientos que no se cumple con el perfil adecuado. Vale decir, va un especialista del Ministerio de Vivienda a través de COFOPRI como especialista en topografía con conocimiento del manejo de información. La municipalidad como auxiliares nos brinda un conjunto de personas que pueden estar capacitados o no. Entonces hay un desfase del especialista con el personal auxiliar. Y como el periodo de trabajo está cronogramado, obviamente el que está capacitado con el que desconoce cuál es la labor, hay una colisión, ¿no? Entonces, en las experiencias que hemos podido llevar ese tipo de condiciones, lo más lógico es que nosotros pongamos, obviamente, como un primer filtro, poner el perfil del personal auxiliar que la municipalidad debe implementar para el proceso de levantamiento topográfico. 1. 2. Si ese filtro no se haya cumplido, ya viene el tema de relaciones humanas y de relaciones institucionales y la visión del especialista de topografía o del responsable para poder conllevar ese clima y hacer que ese objetivo se haga uno solo. ¿Cómo? En la interactuación de conocimientos y transferencia inmediata de conocimientos, de capacitación, tanto en campo como en gabinete para los especialistas que nos acompañen en ese proceso. Obviamente nos puede llevar 2, 3 días adicionales, pero tienen que ser eminentemente productivos. Y
conllevando con el perfil que cada uno nos pueda mostrar en la práctica, ¿no? Y poder al final llevar un buen clima laboral, porque todo este proceso debe llevar a una predisposición de conllevar a un buen clima laboral, a una buena intencionalidad de buenas relaciones interpersonales. Eso es lo más importante. Cuando tengamos claro eso, en todo proyecto, así tengamos los mejores técnicos o tengamos los mejores auxiliares, cuando se rompen las relaciones personales o el desequilibrio de emociones, se rompe toda armonía de trabajo. Entonces la lógica siempre en estos aspectos es manejar las relaciones humanas, el objetivo claro de poder sacar el proyecto hacia adelante. Obviamente se tiene que tener una voluntad inmensa de poder contribuir y tener claro a qué dinámica estamos ingresando. Entonces, en esta dinámica tenemos que estar preparados y capacitados, y sobre todo con una emoción completa de poder desarrollar el proyecto como corresponde, ¿no? Profesionalmente, técnicamente y con todas las características que en el camino se vayan presentando. Es un reto, obviamente, es un reto, pero ese reto hay que saber superarlo, ese reto hay que saber mejorarlo, hay que saber trabajar la casuística en ese momento. El momento difícil hay que convertirlo en el momento más simple, sencillo y sobre todo lo más dinámico posible. Ocurrió, por ejemplo, como experiencia, llegamos al distrito de Leonardo Ortiz. El personal auxiliar que fue destinado a topografía por la Municipalidad Distrital de Leonardo Ortiz tenían horarios de ingreso, 8 de la mañana a 4 de la tarde, y ellos más no podían estar fuera de esa hora. Pero sin embargo, cuando empezamos a trabajar, empezamos a diseñar una serie de adecuaciones para sobre todo conllevar el objeto del proyecto con un avance a mayor velocidad. Uno, las relaciones personales. Lo segundo, la empatía. Tercero, la intercomunicación permanente y también ubicación de cada una de las cualidades que cada uno desempeñaba. Tercero, logramos motivar tanto a los auxiliares como también al equipo para poder dinamizar ciertos horarios, priorizar ciertos horarios. Cuando vimos de que con determinados horarios podíamos establecer la mejora en cada uno de ellos, se sintió mejor la producción. Por ejemplo, si nosotros en Leonardo Ortiz, en Chiclayo, que hace mucho calor, porque si salíamos 8 de la mañana, estábamos llegando a campo a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana salía un sol intenso hasta las 2 de la tarde. Trabajar en ese sol intenso era terrible, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. Pero cuando nosotros dijimos, entramos a las 7 de la mañana, trabajamos en horas de la mañana mucho más rápido y en horas de sol, ya vamos tomando datos mucho más precisos de los que nosotros hicimos, con mucho más cuidado. Entonces se motivaron a que podían actuar y apoyar en ese sentido. Y también en las tardes, priorizar ciertas horas para poder trabajar en gabinete. Entonces pudimos romper el horario de entrada y el horario de salida, pero con criterios adecuados. Y esa experiencia lo hemos repetido en varios de los distritos, obviamente de mutuo acuerdo, y obviamente llevando una buena relación también con el gerente respectivo de desarrollo urbano, los gerentes municipales y la misma municipalidad. Entonces,
En los proyectos que hemos llevado a cabo, esa es la experiencia que hemos podido establecer. Y los proyectos que hemos llevado han sido llevados de la mejor manera posible. En otras palabras, se puede decir, se ha podido gerenciar de una forma distinta, de una forma más sencilla, humana y sobre todo, como proyecto, sin ningún problema de interferencias ni observaciones de promedio, tanto de la parte de la municipalidad ni tampoco de la parte del ministerio. Bien, entonces bajo ese clima se puede desarrollar trabajos en equipo con el equipo de topografía, con los técnicos de catastro y podemos conllevar a informaciones muy importantes en este caso, ¿no? Y como bien antes de este diapositiva le decía, siempre la persona pone resistencia cuando se le toca el predio o vivienda, cuando se va a levantar información de su predio. Entonces es importante una breve explicación corta y precisa respecto a lo que el catastro puede hacer por ellos. Entonces, en ese sentido, se puede romper el hielo o la barrera de la resistencia. Y el trabajo del tema catastral obviamente sale adecuadamente. Y nos puede el propietario también brindar mayor información de lo que ellos tienen. Porque eso es lo más importante. Tomar información que ellos nos pueden brindar. Eso es lo más importante. Ahora, conlleva así, después de todo este proceso, a que la gestión municipal o con la gestión regional siempre cumplan con las responsabilidades del tema de catastro o el mejoramiento en esos sectores. Es muy importante obviamente eso, porque nosotros estamos desarrollando el levantamiento de información no para afectarlos, sino para contribuir con ellos, porque ese debe ser siempre el norte. Si en todo caso el cliente o la persona que opone la resistencia se niega totalmente, ¿a qué se ocurriría si es que no entiende palabras? Cuando también hemos logrado experimentar eso, cuando existe eso, obviamente nosotros continuamos el paso hacia el siguiente predio. Dejamos en stand-by. Yo digo en stand-by. Cuando la persona va observando de que en cada uno de los predios se va avanzando, ¿no? Se va sensibilizando y se va conversando, y se tiene la estrategia adecuada para poder llevar a cabo la toma de información en cada uno de los predios, al final se va a dar cuenta y va a ser contagiado por los demás de que también es importante que tomen información de su predio, porque es parte del conjunto, ¿no? Y muchas de las veces, cuando ya nosotros, a veces tanto en el levantamiento topográfico como en el levantamiento catastral de cada uno de los predios, habíamos pasado de una fecha a otra, ¿no? O sea, habíamos pasado de un lugar a otro, hemos logrado observar que la persona cambió de idea, y al contrario, en vez que nosotros vayamos a pedirle permiso, ellos venían a solicitarnos a que nosotros lo atendiéramos. Entonces, esa forma de poder atender y poder trabajar es la mejor manera de poder salir exitoso, tanto, no solo para nosotros, sino también para él. Por eso desde un inicio decía, en el tema catastral tenemos que pensar en las necesidades que ellos tienen, no en nuestro objetivamente proyecto que nosotros tengamos. Obviamente nuestro proyecto ya está direccionado, ya está definido, pero siempre hay que pensar en ellos, en el ciudadano. ¿Qué llevamos con el catastro a favor de ellos? ¿Qué hace el catastro por ellos? ¿Qué se puede hacer con el catastro por ellos? Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que tiene. Y el catastro es inmenso, por eso el desarrollo del catastro es una radiografía a la ciudad.
una radiografía. Entonces en esa radiografía tenemos que decir, usted tiene esto, hay que hacerlo. Le falta esto, se debe hacer esto. Se tiene que mirar al futuro, se tiene que mirar al futuro. Entonces, eso es, ¿no? Eso es. El proceso de levantamiento catastral. Para el proceso de levantamiento catastral vamos a tener los puntos geodésicos. En principio, los puntos de control geodésico. Entonces, acá por ejemplo tenemos 3 puntos de control geodésico que ha generado una triangulación, ¿no? No se ha hecho una poligonal, quizás por factores de tiempo, por factores de premura, pero es importante desarrollar poligonal, ¿no? Si se hubiera desarrollado poligonal por partes, ¿no? Tendríamos menor error, ¿no? Y mejor levantamiento de información. Entonces, acá tenemos 3 puntos de control. Bueno, ¿se puede trabajar? Sí, no hay ningún problema, pero siempre hay que tener mayor cuidado en la toma de punto de control. A eso me refería a eso, ¿no? Entonces, y así va a suceder en varias ciudades, ¿no? Ahora se desarrolla con punto de control, pero esos puntos de control hay que saber compensarlo. La lectura de los vértices con las coordenadas, ¿no? Con la lectura de sus coordenadas. Entonces, esos puntos de control geodésicos son de orden C, sobre todo establecidos ya para esa zona. Acá se está trabajando la monumentación de puntos y son puntos que se está desarrollando para varios años. Entonces, por eso yo mencionaba que estos puntos de control deben ser establecidos con un análisis adecuado para que a partir de ese punto de control podamos desarrollar una visión de 360 grados a su alrededor, ¿no? Una visibilidad de 360 grados. Entonces aquí se están haciendo trabajos preliminares de excavamiento y acá ya se tienen los puntos de control, ¿no? 3 puntos de control para el desarrollo catastral de esta zona, ¿no? Puntos geodésicos del IGN, ¿no? Se ha establecido 3 puntos de control. El GPS haciendo lecturas con GPS diferenciales, ¿no? Los tipos de GPS varían, tipos y marcas, ¿no? Podríamos tomar hay Leica, hay Trimble, hay marcas también Tocon, ¿no? Entonces hay varios tipos de GPS. Ahora vemos acá un punto de control. Acá también observamos un punto de control. Me parece que esto lo han puesto en una ladera, ¿no? Este punto de control me parece que es importante. Tiene una visibilidad de 360 grados. En cambio este punto no. Se observa que tiene un punto de visión hacia un frente y lado derecho e izquierdo, pero a la espalda ya no puede porque va en una elevación, ¿no? Entonces, de preferencia siempre buscar la visualización de 360 grados, ¿no? De preferencia. La zona catastrada, georreferenciada en base a los puntos del IGN, ¿no? Los puntos de cambio están en las vías, en las esquinas, en las intersecciones de las vías. Luego el levantamiento catastral desde una azotea se pone a veces en los puntos más altos del lugar, y luego la digitalización del trabajo en campo, quiere decir una vez que se tome los datos de campo, bajamos información a una computadora y empezamos a dibujar el perfil y los detalles de la manzana, ¿no? Con los puntos que hemos hecho, que se ha tomado, y también con los detalles respectivos de las pistas, veredas,
sistemas de redes, etcétera, o de áreas verdes. Entonces eso nos da una configuración, qué detalles puede tener esta manzana. Y a partir de este perfil topográfico es que ingresan cada uno de los técnicos catastrales a cada una de las viviendas, ¿no? Empieza a medir el rectángulo de cada uno de los lotes, ¿no? Y empieza a medir también los niveles, ¿no? Cuántos pisos tiene, si tiene ductos, etcétera, ¿no? Empieza a arear cada uno de los predios, ¿no? Levantamiento predial en campo. Cada uno de los técnicos catastrales llevan una ficha, un tablero, hojas para sus cálculos y empieza el llenado de datos de cada propietario o de cada predio, ¿no? Tiene que estar entrenado para trabajo de campo y relaciones interpersonales con los usuarios o propietarios. En este caso nos podemos encontrar obviamente con personas desde niños hasta de tercera edad, o con personas que tienen problemas en el lenguaje, ¿no? Entonces tenemos que saber interrelacionarnos, ¿no? Como digo, tiene que haber una mentalidad propositiva en este tipo de labores, ¿no? Dificultades nos podemos encontrar con personas de mal vivir, nos exponemos a peligro de mordeduras, nos exponemos a problemas de rechazo, nos exponemos a problemas de ciertas maltrato. Entonces tenemos que estar preparados para todas las condiciones en estos aspectos, ¿no? Bien, entonces para la toma de datos también de igual manera. Al propietario no se le puede exigir un dato solo porque en la ficha nos diga que ese dato es importante. En principio, al propietario hay que tratarlo con mucho respeto, porque el propietario es dueño de su propiedad. Eso tenemos que tenerlo muy claro. El propietario es dueño de su propiedad. Entonces, en ningún momento nosotros podemos decirle, usted bríndeme este dato porque yo vengo a pedirle. No. Tenemos que tener otra capacitación adecuada para poder tratar con ellos. Y cuando nosotros, lo que sí hay algo claro, si nosotros sabemos tratar con el propietario debidamente, con respeto adecuado y sobre todo con el trato adecuado y amable, el propietario va a ingresar en confianza con nosotros para poder brindarnos información. Y como vuelvo a decir, siempre, si nosotros nos ponemos a pensar en ellos nos van a brindar esa información. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy, muy grande. Y verán que cuanto ustedes se lleven muy bien con el propietario, van a tener la mejor información y mucho más. Vamos a aprender mucho más de lo que necesitan ahí, de lo que quieren, porque eso es siempre. Y va a ser una experiencia tan grata y hermosa de haber visitado cada uno de los predios, porque son experiencias distintas en cada predio, son experiencias distintas. Bien, entonces vamos trabajando con las fichas, y una vez que hemos hecho una recopilación de información en campo con diferentes tipos de experiencias, vamos a realizar el trabajo en gabinete. En gabinete, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar la ficha, vamos a calcular las áreas, vamos a ver qué datos nos ha podido faltar, la gráfica del predio, y luego eso vamos a trasladarlo a la codificación necesaria en el sistema, luego a una digitalización o a una digitación de datos en sistema, luego también dibujo en base al esquema de campo, ¿no? Vamos a hacer, de acuerdo al esquema de campo, vamos a trasladar esas medidas en gabinete,
Y luego vamos a armar una carpeta por predio. El color verde es un lote, el color plomo es otro lote, el color verde agua es otro lote, el color azulino es otro lote, el color marrón es otro lote, ¿no? Entonces tenemos la información de cada uno de los predios, ¿no? Tenemos el archivo. Y luego tenemos la información de cada predio trasladado al AutoCAD, ¿no? Al AutoCAD. Entonces, con esa información y esta carpeta es valiosa, ¿no? Porque es una información base de la que estamos recopilando. Esa información de esa carpeta debe ser sistematizada. Cuando se llegue el momento de mantenimiento, debe ser sistematizada. Por ejemplo, si se tuvo una información en el año 2010, si retornamos en el 2014, vamos a encontrar otra información. Pero esa carpeta nos puede servir como un historial. Entonces, eso es importante. Muchas de las veces en las entidades públicas, por no tener papelería o no tener estructurado el archivo histórico del tema catastral, siempre estamos yendo a buscar nueva información en cada uno de los predios. Y y nos ha ocurrido, cuando llegamos a la propiedad y muchas de las veces ya le han pedido esa misma información, el propietario nos dice, pero ya yo lo he entregado, ya yo lo he dado, ya me lo pidieron. También es una barrera en ese momento para el nuevo, el nuevo técnico que vaya ahí. Entonces, son otra de las barreras que vamos a enfrentar, porque nos va a decir, ya vinieron hace 2 años, hace 3 años. Entonces también es otro de los momentos que hay que saber conllevar, ¿no? Entonces sucede sobre todo muchas de las veces, ¿no? Control de calidad. A toda la información recopilada en campo, una vez que se haya pasado y se haya sistematizado, existe un equipo de control de calidad que trabaja en gabinete, ¿no? La evaluación de las carpetas, la evaluación de la información topográfica, la información de la medición de cada uno de los predios. Por ejemplo, control de calidad en topografía. Se hace la revisión de la estación total, cómo se encuentra la estación total, si está calibrado o no está calibrado, se toma un buen dato, puede producirse que el equipo haya tomado un dato errado, también por la tensión del momento o por la rapidez. A veces también hay puntos que podemos tomarlo con error, ¿no? Entonces, a veces no coincide el levantamiento topográfico con el plano de medida, con la medición de campo por parte del verificador catastral. No coincide. Hay discrepancias. Entonces, en esas discrepancias tenemos que revisar qué ha pasado. Tenemos que pasar el control de calidad, ¿no? ¿Y cómo se pasa ese control de calidad? Obviamente, cuando se hace un relevamiento de topografía, la topografía toma puntos.
En cambio, el verificador catastral toma fotos. La foto versus la medida de topografía, hay una discrepancia. El verificador catastral dice, esto mide 10 metros de frente, pero en topografía me dices que has medido 11. O sea, ¿está errado la foto o la medición de campo con wincha, o está errado el de topografía? Porque ¿qué sucede? En topografía a veces hay, lo que pasa, el que hace la verificación de campo con wincha tiene mucha más fineza en tomar los detalles. Por ejemplo, el que va a medir el frente del lote lo mide bien, que son 10 metros. Y a veces en campo las medianeras de los lotes no están bien establecidos, ¿no? Entonces, a veces se puede pasar 50 centímetros o 20 centímetros cuando hay medianeras o no está bien delimitado el límite de la propiedad. Pero en cambio el que mide lote por lote sí tiene el detalle, ¿no? Entonces hay que diferenciar también que en topografía hay que entrenarnos, ¿no?, con llevar esa relación para que exista la menor discrepancia posible, ¿no? Siempre una fluida comunicación y obviamente una retroalimentación de toda esa información, del expertise de cada uno de los equipos. El secreto está en eso: retroalimentación, fluidez de información y sobre todo generar la confiabilidad del manejo de información entre los equipos de catastro. Eso es muy importante. Lo que sucede también como experiencia es esto: viene el verificador catastral y dice, el equipo de topografía tomó malos datos, y el de topografía le dice, no, el verificador catastral me ha verificado mal mi dato. Ese tipo de críticas tenemos que cortar en el sentido lo más técnico posible, que cada equipo sea lo más profesional posible y se interrelacionen en la información. Cuanto mejor se interrelacionen en la información, mucho mejor va a ser la toma de información. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces los de topografía tienen que salir a trabajar con el verificador catastral, o el verificador catastral tiene que ir en algún momento también trabajar con el de topografía, para que en ambos casos se interrelacione la información de uno y otro. Esa es una retroalimentación muy importante en estos procesos de trabajo de levantamiento catastral. Entonces, para topografía vamos a revisar el equipo, la calibración, funcionamiento. Luego también vamos a revisar la digitalización del área topográfica, limpieza del archivo digital, comprobación en campo. Vamos a hacer la verificación correcta del levantamiento topográfico, la supervisión en campo. Entonces eso es muy importante, y sobre todo de los que son responsables, supervisores, y de los que son jefes de brigada, y también los auxiliares. El trato tiene que ser horizontal. Quien no maneja esa información horizontal y se mantiene como persona en nivel horizontal, perdió autoridad y genera conflictos. Dos cosas claras que se va a generar ahí, ¿no? Control legalidad para el tema de supervisión de campo para los verificadores catastrales. Verificación de las medidas en campo, comprobación de las medidas, la medición de los frentes del lote, de los lados, lateral derecho, lateral izquierdo y fondo, ¿no?, si fuera rectángulo. Pero muchas de las veces en las ciudades de Lima podemos encontrar eso en las partes céntricas, pero si vamos a asentamientos humanos, zonas de alta pendiente, los lotes a veces son un pentágono o a veces son 6 lados, ¿no? Entonces muchas de las veces tenemos que saber definir dónde están sus límites de propiedad, aparte de lo físico, ¿no? La construcción puede tener 6 lados, pero de repente su límite de propiedad es un rectángulo, no se sabe, por condiciones de topografía lo ha construido así. Por ejemplo, una de las experiencias tan valiosas, y eso invito cuando tengan trabajos de tema catastral,
y tengan una experiencia muy importante, les invito a visitar las viviendas construidas en el Cerro San Cristóbal. Las viviendas construidas en el Cerro San Cristóbal. Las viviendas construidas al pie del Cerro San Cristóbal tienen una configuración geométrica muy especial. Si va 2 técnicos o 3 técnicos, hasta 4, hasta 5 técnicos a levantar el perímetro del lote de vivienda de uno de los predios del lote de vivienda en el Cerro San Cristóbal, se van a dar con la ingrata sorpresa que ninguno de los 6 coincida. Y los 6 van a tener criterios distintos. Por eso, para un tema catastral, sería bueno hacer una zona de experimentación en unas zonas de esa naturaleza, ¿no? De esa configuración geométrica. Entonces, es algo sorprendente, es algo mágico que los 5 o 6 técnicos tengan información diferente sobre el mismo predio. Y ocurre y es real. ¿Por qué? Porque cada una de las viviendas en el Cerro San Cristóbal está construido en el primer piso de una manera, en el segundo piso de otra manera, en el tercer piso de otra manera, ¿no? Y el polígono del lote ahí puede llegar hasta 7, 8, 10 lados. Entonces cada uno que va toma de una forma distinta. Por eso que me refiero a que ninguno va a coincidir. Es muy difícil. Le diría que como un reto, estoy 100% seguro que de 6, los 6 tendrían diferente criterio de toma de información, ¿no? Entonces, igual ocurre en esto, ¿no? Entonces, en la verificación de campo hay comprobación de las medidas, hay la comparación de las calificaciones de bloques e instalaciones especiales, verificación del levantamiento catastral y la calificación de las construcciones en campo. Y también se contrasta la información del plano digital con las inspecciones de campo, ¿no? El plano digital. Control de calidad. El control de calidad pasa el filtro correspondiente a todos los datos que se ha tomado en campo, a los técnicos de control de levantamiento de campo o verificación catastral. Entonces, los datos tomados se supervisa o se hace el control de calidad con la información obtenida. Se hace un cruce de información con los datos del propietario del lote A que figura en la municipalidad con el dato que se ha tomado en campo de ese lote A. Del lote A se cruza información del propietario, tanto de campo como de la municipalidad, ¿no? Si coinciden, bien. O de repente ya sufrió una transferencia ese lote, ya tiene otro propietario, ¿no? O puede ser una herencia. O sea, por eso digo, el catastro es dinámico, es cambiante, ¿no? Ahora, también temas de licencia de construcción, visaciones, parámetros urbanísticos y los otros, por ejemplo, verificación de las medidas realizadas durante el levantamiento catastral y la calificación de las construcciones en base a las fotos tomadas, ¿no? La verificación del llenado de las fichas en base a la documentación entregada en oficina y la que se obtuvo de los titulares catastrales. En esto tiene que tener bastante experiencia, sobre todo de campo, para poder llenar las fichas catastrales, ¿no? Porque ¿qué sucede? Hay una serie de códigos en las fichas catastrales para poder obtener esa información, ¿no? Y para poder ser llenado. A veces nos podemos confundir un código con otro. Ocurre también eso, ¿no? O un dato con otro. Entonces, es todo un conjunto de procesos de poder ir aprendiendo y poder desarrollando ese tema de las fichas catastrales.
Este es el flujograma de control de calidad respecto a la toma de información de la oficina de catastro, y en la oficina de catastro se encuentra desde el equipo de topografía, el equipo de verificadores catastrales, así como un coordinador general. También está relacionado con los editores gráficos. También está relacionado con la información que la municipalidad va a brindar en su página web, y también el usuario. Acá fundamentalmente el usuario. El producto final va a ser consultado al usuario. Entonces, el responsable coordinador del proceso de levantamiento catastral tiene que tener una interrelación muy cercana con el equipo de supervisores de topografía, también con el equipo de supervisores de levantamiento catastral, tanto con su editor gráfico o la base gráfica, como también con la relación y producto final que se tiene que consultar al usuario, y también con las autoridades respectivas que son responsables del proceso, ¿no? Entonces, todo el circuito del lenguaje, del proceso de información, del manejo de información, de la interrelación de toda la información, debe ser fluida en todo sentido. Cuanto la información sea más fluida, más discutida, más consensuada, vamos a tener un producto bueno. Pero si logra crearse en cada una de las oficinas barreras, esto no va a tener un éxito. No va a tener un éxito. En todas las oficinas tiene que haber una información fluida en todo sentido, ¿no? Entonces, y a través de esa fluidez de información, obviamente, la información primigenia del equipo de topografía, del equipo de supervisión catastral, del equipo de control de calidad, y el producto hacia la entidad y el producto hacia el usuario, va a ser un buen producto. No va a haber, porque si manejamos esa información fluidamente, el usuario no va a observar demasiado, no va a poner observaciones, ¿no? Y también, si nosotros entregamos la información a la entidad o a los que son responsables de la entidad, llámese en este caso un gobierno regional o alcalde, no va a tener problema. Porque ¿qué sucede en este tema catastral? El usuario siempre no va al coordinador, el usuario va al alcalde, el usuario va al gobierno regional. Entonces, este cerebro tiene que ser un cerebro dinámico, que digiera todo, en el que el usuario, muy por el contrario, en vez de reclamar, vaya a agradecer. Eso tiene que ser el producto final, ¿no? En todo ese sistema. Procesamiento de información. Luego se hace una digitación de información alfanumérica de cada una de las fichas, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la digitación de información alfanumérica hay la generación CAD, hay la generación de fichas, el Sistema Nacional de Catastro, también tenemos el administrador, el digitador, ¿no? También es todo un conjunto, un equipo que desarrolla ese tipo de información. También este equipo tiene un control de calidad, porque al final le hace una revisión de si las fichas están bien digitadas, los datos pueden ser bien ingresados o pueden tener errores, ¿no? Hace también una adecuada filtro de datos y de información al sistema. Obviamente también en el tema del llenado de ficha, de filtración
de ficha, de control de calidad de fichas, también tiene que haber un manejo fluido de información, ¿no? Todo es un sistema interconectado, ¿no? Sobre todo, si se digita mal una información, sale otro dato. El resultado sorprendente es para el usuario. De repente le ponen frente 10 metros y él tiene 15. Señor, me han quitado mis 5 metros. Olvídense. Se arma una guerra, ¿no? Arma una guerra. O de repente le han cambiado de apellido. Señor, yo no me llamo Juan, yo me llamo Raúl, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado. Edición gráfica. Con el levantamiento topográfico, con el perfil de levantamiento topográfico se desarrolla la edición gráfica. La edición gráfica ya es el ingreso de las medidas tomadas en campo por el verificador catastral en cada uno de los predios, ¿no? Y por pisos. Entonces, en cada lote tiene un piso, 2 pisos, 3 pisos y las características. Puede ser de ladrillo, puede ser de adobe, puede ser de quincha, puede ser de barro, ¿no? Y el primer piso puede ser de material noble, el segundo piso quincha, estera, triple y madera, no sé, ¿no? Entonces cada uno de los predios está detallado acá. Y en este detalle están los layers, ¿no? Con las características de los materiales, ¿no? Los layers, y se hace un trabajo a nivel de sector o a nivel de manzana, ¿no? Entonces acá están las manzanas, ¿no? Y este es un sector, ¿no? Un sector. Sistematización de la información. Luego de haber ingresado todos los datos técnicos a la base gráfica, ya pasa a una validación de información. Quiere decir, vamos a darle publicación a esa información hacia el usuario, porque el usuario es el que tiene que conocer si los datos técnicos ingresados son correctos o no, ¿no? Entonces, base gráfica, la ficha aprobada, y esto pasa a una ficha ya para la publicación, ¿no? Por el ente responsable. Luego se desarrolla la migración de la información alfanumérica a la base gráfica. Todos los datos técnicos se migra a la base gráfica. Y la migración de datos se hace en DWG a SDF, es un sistema, ¿no? A SDF, ¿no? Y ya tenemos cómo se va configurando en cada uno de los predios, ¿no? DWG y SDF, ¿qué significa? Son, de acuerdo al software, DWG es un software, cómo trasladan la información al sistema a un sistema de base, ¿no? Que tenga la entidad, ¿no? Esos son softwares, ¿no? Que cada entidad compra o tiene, ¿no? ¿No? Entonces ahí, digamos, cada entidad puede tener sistemas distintos, ¿no? Eso también para el tema del sistema catastral ya, digamos, debe manejarse informaciones homogéneas, ¿no? Del Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Optimización del sistema, generación de nuevos campos y visualización de fotos y planos de ubicación del predio, ¿no? Entonces ahí, en esos sistemas, ¿no? Las fichas son ya procesadas en virtual, ¿no? Y también podemos obtener la información del predio con sus datos y códigos, también su manzana, su ubicación, ¿no? Por ejemplo, estos códigos, ¿no? Que se aplica acá es de este lote, ¿no? Y este lote tiene una toma fotográfica, ¿no? Una vista fotográfica. Y también puede tener en GIS
una digamos, una generación en 3D, ¿no? En 3D, ¿no? Ahora que estamos avanzando, podemos hacerlo en 3D, en 3D Max, de repente, ¿no? 3D Max. O también, ahora hay filmaciones también en 3D, ¿no? Entonces se podría, entonces la tecnología va avanzando, ¿no? Ficha de bienes culturales. Ahora, en los tipos de ficha hay sí una serie, hay como 7 tipos de ficha, ¿no? Hay sitio de ficha de predio individual, hay ficha de condominio, hay fichas de multifamiliares, hay fichas de bienes culturales, hay fichas para áreas educativas, o sea, hay varios tipos de fichas, o también en ciertas fichas se prioriza o se puede identificar qué tipo de bien es, ¿no? O qué tipo de bien es. Y acá ya tenemos la base gráfica, ¿no? La base gráfica de las manzanas, de los predios, y también los métodos de búsqueda, ¿no? Los métodos de búsqueda ya en la base de datos, ¿no? Entonces tenemos impresiones, búsqueda de datos por lote, búsqueda por titular, búsqueda por tipo de ficha, búsqueda por número de ficha, ¿no? Ahí se puede generar a través de sistemas una serie de informaciones, ¿no? Emisión de certificados. A partir de cuando se trabaja el proceso de catastro, se emiten certificados. Certificado catastral, se emite parámetros urbanísticos, se emite una hoja informativa, hoja catastral de inspección, certificado de numeración, ¿no? Por ejemplo, el certificado de parámetros urbanísticos a nivel de la municipalidad nos sirve para cuántos pisos puede ser construido o cuántos pisos se puede construir en cada lote, ¿no? Y depende de la vía cuánto de retiro debe tener, ¿no? A veces de repente uno lo ha construido al filo de la vereda, pero uno debe dejar un retiro, ¿no? Entonces, esas características siempre debemos tener antes de construir o antes de edificar, ¿no? Tablas del Sistema Nacional de Catastro. Esto ya es una normativa, ¿no? Del Sistema Nacional de Catastro. Observaciones del sistema. En el sistema podemos tener la actualización de datos de cada predio. Y ahí nos brinda la información. Por ejemplo, esa ficha catastral urbana individual nos da
número de fichas por lote 1-1, dice en el lado izquierdo. En la parte de abajo, acá, ¿no? Dice número de fichas por lote 1-1, datos generales, código catastral CUC, ya tiene un código único de catastro, 27029312, ¿no? Luego abajo nos dice código de referencia catastral. Código de referencia catastral. Dice departamento, provincia, distrito, ¿no? Luego viene sector, manzana, lote, edificación, entrada, piso y unidad, ¿no? Y DC. DC viene a ser un cálculo de todos esos códigos, ¿no? Un promedio. Después pone código de contribuyente de rentas. Después pone otro código predial de rentas, ¿no? Son dos tipos de código. Código de contribuyente de rentas es un número, código predial de rentas es otro código, ¿no? Y en la parte superior nos dice descripción del predio, clasificación de predio, casa habitación, código de uso de predio catastral, casa habitación con código 010-101, comparado 010-101, estructuración AE-B, área de terreno, título 250 metros cuadrados, área de terreno verificado, mira ahí está la variación, 252 metros. ¿Ve? Hay una discrepancia. Zonificación R3, área de terreno declarado 250. ¿Ve? Al guardar nueva ficha individual, ¿no? Ahí se ingresan los datos de la construcción, ¿no? Ahí nos dice construcción, el bloque A, B, puede ser número de sótanos, puede tener fecha de construcción, o sea, el primer piso puede haberse construido en el 2000, el segundo piso en el 2010, ¿no? Y ahí vamos codificando. Luego tenemos estado de conservación, luego tenemos en categorías, estructuras y acabados, ahí nos dicen muros, columnas, techos, pisos, puertas y ventanas, revestimientos, baños, instalaciones eléctricas, sanitarias, área construida, área declarada, área verificada, UCA, único, porcentaje del bien, terreno legal, construcción legal, terreno físico, construcción física, código de vía, ¿no? Hablamos de código de vía, ahí se colocan los códigos de vía, tipo de vía, calle, ¿no? Otro será jirón, no sé, pasaje, qué sea. Nombre de vía, ahí se pone el nombre de la vía, ¿no? Avenida Nicolás de Piérola, no sé. Número, condición del número, selección, número de certificado de numeración. Luego las construcciones, igual, ¿no? Las construcciones. En base a todo eso luego se cobran impuestos, ¿no? ¿Cómo? En base a toda esa información luego la municipalidad también cobra impuestos, ¿no? Claro, de acuerdo a eso está categorizado el bien, ¿no? Entonces, este tipo de catastro está para el cobro de rentas. Pero si nos damos cuenta, es una información tan amplia que manejamos, incluso levantamos gráficos del predio con foto y tipo de construcciones. Eso nos podría servir para evaluar otras cosas más. O sea, esa información que con tanto esfuerzo ha sido extraída, se puede procesar en el mismo tema de catastro para procesos de calidad de construcción, diseño,
No sé, ¿qué condiciones de habitabilidad tiene ese propietario ahí? ¿No? Puede ser que su ambiente esté cerrado, no tenga ventilación. Cuando no existe ventilación, ¿qué sucede? La respiración, el oxígeno circula en el mismo ambiente. ¿Y qué sucede? Se genera enfermedades, se genera, digamos, males a veces que uno no se imagina, ¿no? Por ejemplo, en este momento, la tuberculosis es un mal que no lo están diciendo, pero se está incrementando muy potencialmente. Y nadie lo dice. Eso es por falta de un buen diseño, oxigenación, de iluminación y ventilación y circulación de aire. Esas cosas. Entonces, si nosotros evaluamos en otros campos o para otros espacios, para otras necesidades, que obviamente va a ser bien para el propietario, se debe trabajar, ¿no? Entonces ahí se logra determinar qué calidad de vida lleva ese propietario, ¿no? Cómo se le puede recomendar, ¿no? Entonces, ese tiene que ser el objetivo, pero para pasar a ese chip tenemos que seguir conversando como hoy día, ¿no? A muchos. Acciones aplicadas, ficha individual. Esa es una ficha individual con datos generales, código de referencia, número de ficha, área de título, área verificada, observaciones. Por ejemplo, ahí dice una observación: no deseo firmar el esquema de campo. ¿Ve? Es la resistencia que usualmente el propietario dice: no deseo firmar información de campo. Ocurre esas cosas, ¿no? Entonces sobre eso hay que tener mucho cuidado. Casuísticas. ¿Qué información recoge Catastro? Por ejemplo, en ese puntito rojo ha recogido esta información, zona de recreación barrial. ¿Y qué ha encontrado? Esta es una área de equipamiento, ¿no? ¿Qué ha pasado? Una parte de esa área de equipamiento ya se encuentra habitada. Técnicamente, ¿cómo se llama esto? Esta área de equipamiento ha sido calculada, porque cuando se hace una habilitación urbana o cualquier plano de un lugar, siempre tienes un porcentaje de área para educación, todo está calculado. Si le quitas ese porcentaje de área para lo que fue objeto de esta área, le estamos quitando el tema de parámetros urbanísticos, ¿no? Sería una excusa como para no habilitar la urbanización. Claro, ¿se dan cuenta? Entonces, este es un problema, ¿eh? Otro, este es un área de aporte. Las municipalidades paran desalojando, ¿no? Así es, un área de aporte, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en el área de aporte? En el área de aporte ya se ha construido también, se ha generado una manzana, 2 manzanas, o se ha generado viviendas, ¿no? Y ha cerrado una vía, y acá también se genera otro problema. Entonces, bien, por no llevar o no tener una información actualizada, todos los problemas que se empiezan a degenerar, ¿no? Por eso que nos pasa, porque inicialmente ese lugar ha sido demasiado fácil. Obviamente, ¿no? O sea, pero quiere decir que acá nadie tuvo autoridad. Ese es el problema, ¿no? Tuvo abandono, bueno, lo tomamos, un problema. Entonces ha ocurrido. Entonces se empieza a degenerar la ciudad. Se empieza a generar un problema social ahí, ¿no? Cronología del proceso de declaración de zona catastrada, ¿no?
La zona catastrada tiene un plan de trabajo. El plan de trabajo está cronogramado como cronograma de actividades. Entonces empieza con todos los procesos que vamos a llevar a cabo y tiene un punto final donde se va a concluir, ¿no?, el proceso en sí. Miren el circuito de año 2012, 2013, 2014. 2 años para desarrollar ese proyecto, ¿no? Y 2 años de procesamiento de información que al final lo vamos a dejar archivado o almacenado. No es posible, ¿no? Por eso en las exposiciones o las presentaciones que realizo siempre pienso que esto es un historial valioso al cual siempre debe ser sistematizado. Otra cronología, ¿no? De acuerdo a esa cronología ya empieza el tema ya de la resolución de una ordenanza municipal, a través de una ordenanza municipal para declarar la zona catastrada, ¿no? Un reconocimiento ya formal. Y acá tenemos ya los oficios correspondientes, tanto de la Gerencia de Desarrollo Urbano, que es el primero, luego tenemos un oficio del Sistema Nacional de Catastro, Secretaría Técnica, y el informe técnico del Sistema Nacional de Catastro, ¿no?, reconociendo que esa es una zona catastrada, ¿no? Luego tenemos allí la presentación de la zona catastrada, ya haciendo una exposición, ¿no?, pública de ese lugar que fue catastrado, ¿no? Entonces, incluso la relación de los propietarios actualizados, ¿no?, para que ellos puedan dar fe y reconocimiento. Y se hace la presentación pública o en exposiciones a los contribuyentes, o también ya son productos entregables o son proyectos que se han concluido, ¿no? En este caso para nosotros también es un buen ejemplo de este trabajo, ¿no? De este trabajo. Y cuánto mejor sería que este tipo de trabajo pues se extienda a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo se requeriría mucho trabajo para el tema de mantenimiento, que es otro de las fuentes más importantes para mantener esto, ¿no?, actualizado. Pero eso no verifica de que ya sea una urbanización. O sea, que está catastrado. que está catastrado, ¿no? Pero ya se tiene información real cuáles sus problemas, cuáles son sus problemas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y si tuviera, digamos, saneado, cuál puede ser el diseño a futuro, ¿no?, el mejoramiento a futuro de esa zona, o qué implementaciones más, qué mejoramientos más, toda una planificación urbana respecto desde la gestión donde se encuentra, ¿no?, de la jurisdicción. Entonces, acuerdos de Consejo Municipal, ordenanza municipal, y se está oficializando ya la zona catastrada, ¿no? No creo que llegue a ser una urbanización, pero yo no creo que San Jerónimo llegue a ser una urbanización. Una nueva... No, yo no creo que San Jerónimo llegue a ser una urbanización, digo. Una urbanización. Por eso, depende de los parámetros técnicos que conlleve esa zona, ¿no? Si pasa los parámetros técnicos o requisitos establecidos, se puede considerar, ¿no? ¿Ese trabajo no es de usted? ¿Ese trabajo no es de usted? No, este es un trabajo... O sea, lo que pasa, este es una experiencia del proceso que se lleva a cabo en el tema catastral actual, en varias ciudades que hemos desarrollado. ¿Sabe que usted había visitado el Cusco?
O sea, esta misma experiencia la hemos desarrollado, por ejemplo, acá en Chosica, hemos desarrollado en Arequipa, en Puno, en Chiclayo, en Tumbes, ¿no? Entonces, es el mismo proceso. Entonces, por el mismo procedimiento le estamos pasando, ¿no? Luego ya tenemos la oficialización de la cronología a través de un oficio, ¿no? La revisión de cartografía y base de datos catastral a la Secretaría Técnica de la SUNAR, a través de un documento de la Gerencia de Desarrollo Urbano del distrito, ¿no? Y concluye con una resolución de alcaldía y también con la resolución como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y luego finalmente la publicación en el diario oficial El Peruano sobre la zona catastral. Y oficiado también al Sistema Nacional de Catastro, que se llama Procedimiento de Levantamiento Urbano ante la sesión de consejo, ¿no? O sea, acá ya son procedimientos administrativos de la gestión, ¿no?, entre la municipalidad y el Sistema Nacional de Catastro. Lo validan, ¿no? Registros fotográficos. Ahí podemos ver los equipos de topografía, todos los materiales que se ha utilizado, las brigadas, las capacitaciones, la logística, los lugares donde se ha podido ingresar, cómo se ha podido levantar, las avenidas, en las partes internas, los detalles, ¿no? Los detalles. Por ejemplo, en zonas monumentales hay que entrar también a levantar los detalles, ¿no? Acá ingresando a medir y tomar datos de información en los predios y también medida en los predios. Podemos observar, por ejemplo, acá hay un primer piso, segundo piso, tipo de ventana, tipo de puertas, ingresos, ¿no? Tipo de material de techo. Allá también tenemos otro que es un edificio, ¿no? Acá es una avenida, es tipo de material. Acá la relación interpersonal, recopilación de las fichas, un área, ¿no? Luego también la reunión, la sensibilización y la relación que debe haber cuando se hace un proceso de levantamiento catastral, ¿no? Bastante relación. Acá también la participación del convenio municipalidad y COFOPRI, ¿no?, cuando se llevan a cabo procesos de tema catastral, ¿no? Los chalecos en rojo son de COFOPRI y lo demás es el equipo técnico de la municipalidad, ¿no? Los puntos de control que se colocan, ¿no? Los puntos del IGN que quedan establecidos como puntos permanentes ahí, ¿no? Por eso son importantes ubicarlos con mucho cuidado, ¿no? También en las poligonales se colocan esos puntos, ¿no? Obviamente en poligonales entran más puntos, ¿no? En este caso, como ha sido geodésico, 3 puntos, ¿no? 3 puntos. Igual acá el equipo de trabajo tanto de topografía, de la municipalidad, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, porque cuando se hace este tipo de trabajo se trabaja mayormente con la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Secretaría Técnica a través de COFOPRI de topografía o de geodesia, ¿no? Reuniones de trabajo, ya reuniones de entrega de trabajo, de productos finales,
sesión de consejo, ¿no? El equipo de trabajo de la municipalidad y de los que han hecho el trabajo de verificación catastral en el lugar. Y obviamente todo el conjunto del equipo que ha trabajado es de la zona, ¿no? Es de la zona, ¿no? O sea, de Lima, de Cofopri van solamente un equipo técnico que lleve en los puntos fundamentales de la parte técnica, ¿no? Y todo el equipo técnico lo propone la municipalidad, ¿no? O el gobierno regional. Bueno, esa es la ciudad del distrito San Jerónimo, es grandazo, ¿no? La zona catastrada ha sido una zona pequeña nada más. Imagínense todo lo que falta para trabajar, ¿no? Bien, gracias. Espero que haya sido de su grato conocimiento y sobre todo para poder contribuir en el tema catastral, que es un tema siempre innovador para todos los problemas de la ciudad y sobre todo para el desarrollo sostenible de la ciudad y sobre todo para una planificación territorial que hoy por hoy tanto requieren nuestras ciudades, ¿no? Nuestras ciudades. Entonces, espero que haya sido de una pequeña contribución y poder seguir comentando en las demás oportunidades que hubiera. Ok, muchas gracias.